Buenas tardes a todos y a todas. Y pues quisiera agradecer la invitación a compartir con ustedes algunos minutos en este día importante. Y pues realmente después de escuchar las intervenciones anteriores se pone chinita la piel. Parece ser que por donde nos movamos nos vamos a topar con una minera, ¿no? Como dice el dicho, el que no cae resbala. Se ve complicado. Y voy a ofrecer algunos puntos de vista sobre otro tema que cuando uno lo mira también pone chinita la piel. Es el tema pues relacionado con estos asuntos, pero desde la perspectiva de la ley. Y bueno, pues hay necesidad de hablar de la ley porque pues en este país nuestra forma de organización está sustentada en esto que seguramente han escuchado ustedes hablar, el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho no es otra cosa más que hacer las cosas conforme lo dice la ley. Y ahí tenemos una primera situación complicada, porque cuando uno pida una explicación del por qué está ocurriendo esto que nos acaban de presentar, por qué se dan concesiones mineras, por qué se van a dar asignaciones o contratos para extraer pues hidrocarburos, la respuesta es muy sencilla. El gobierno no va a gastar saliva en explicaciones ni en documentos, van a decir se va a hacer así porque así lo dice la ley. Entonces el discurso de la ley tiene un argumento que parece abarcarlo todo, y de entrada tenemos que entrar a reflexionar este modo de organizarnos que hemos tenido, porque estas leyes las hicieron, se supone, nuestros representantes, por quienes nosotros votamos, y que se supone, que deben de responder a nuestros intereses, a nuestras perspectivas, a nuestras aspiraciones. Pero ahorita lo vamos a mirar, parece ser que no están cumpliendo esa función, están respondiendo a otros intereses y a otras aspiraciones. Voy a tratar yo de comentar algunos detalles de cómo está la ley, muchos de ellos ya han abundado los compañeros que me antecedieron, y cerrar con un enfoque que a lo mejor no deje tan mal el panorama, sino que nos alimente la esperanza de cómo encarar esa situación. Ok, miren, la reforma energética se inscribe en un conjunto de reformas que han ocurrido en los últimos, por lo menos los últimos 20 años, que han vaciado la idea de propiedad de nuestras comunidades. Muchos de ustedes vienen de ejidos y de comunidades. Muchos de ustedes les tocó tramitar su resolución presidencial, y muchos de nosotros teníamos la idea que la resolución presidencial era un papel que amparaba nuestra propiedad sobre la tierra y sobre los recursos naturales. Y hubo muchísimos gastos para obtener ese documento. Uno lo revisa y ahí dice, se ampara, se reconoce, se titula tantas hectáreas a favor de tal pueblo. Sin embargo, desde la reforma del 92 para acá ha habido un conjunto de reformas y de leyes que han vaciado esa idea de propiedad contenida en esa resolución. Si hoy en día ustedes quisieran utilizar el agua de un pozo, un arroyo, un manantial, o el agua del subsuelo que se supone está amparado en esa resolución, resulta que no la podemos usar. Para hacerlo hay que sujetarnos a la ley de aguas nacionales. Si ustedes quieren utilizar su bosque, pues resulta que tampoco lo pueden aprovechar, porque hay que obtener un permiso de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Semarnat. Si ustedes tienen arena, tienen grava, bancos de arena y grava, para utilizarlo hay que pedir un permiso a los institutos de ecología, porque así lo establece la Ley de Equilibrio Ecológico. Si ustedes quieren cortar árboles para establecer una parcela de maíz, hay que pedir un permiso. Si los llegara a agarrar un inspector de la Profepa, los va a acusar de cambio de uso de suelo, porque ahí donde hay arbustos o hay plantas lo van a convertir para cultivo agrícola, y ahí tenemos una dificultad.
Entonces parece ser que nuestras resoluciones, después de mirar todas estas leyes, pues uno se puede preguntar de qué soy propietario, en dónde realmente tengo propiedad sobre mi tierra y sobre mis recursos naturales. A ese conjunto de leyes hay que sumarle hoy en día uno más, todo este paquete de leyes de la reforma energética. Esta legislación impone una limitante fuerte a esta idea de propiedad, contribuye a vaciar la propiedad que se supone estaba amparado en nuestras resoluciones presidenciales. No quiere decir que ya no tenga ningún valor, no quiero que se interprete así, pero el valor que debieran de tener, la propiedad que ampara, cada vez es menor. Su poder, por así decirlo, cada vez se está vaciando. Y ahorita vamos a mirar por qué. Entonces yo quisiera decirles que en ese contexto se inscriben estas reformas energéticas. Dicho en términos, digamos, sencillos, pues uno puede decir, mi comunidad es propietaria y no, porque de lo que dicen que es propietario resulta que siempre no somos propietarios. Y si soy propietario de tierras y recursos, yo debiera de decidir qué voy a hacer con ellas. Ah, no, hay leyes que dicen qué vamos a hacer con ellas. Entonces es una primera idea que hay que tenerla. Nuestros diputados no están yendo en la dirección correcta, o sea, no están yendo a proteger, a tutelar, a fomentar esa idea de nuestra propiedad, sino que están yendo en un sentido contrario. Y aquí también valdría una pregunta rápida. Hoy día en Oaxaca y seguramente en otras entidades seguimos en los pleitos por la tierra, o sea, seguimos peleando con la comunidad que está en junto para poner un límite, y hay lugares en donde hay incluso muertos. Y cuando obtengamos esa resolución, pues entonces resulta que ya por medio de otras leyes, pues ya nos vaciaron eso que tanto nos costó obtener y que tantas vidas también o esfuerzos ha costado. Esta es una cuestión que tenemos que tener presentes. Cuando se anuncie, cuando se nos diga que está en curso un proceso de reforma que va a tocar nuestras tierras o recursos naturales, como decía los compañeros hace un rato, no es un tema ajeno. Hay muchos conceptos que en eso los abogados nos especializamos, en poner un concepto para darle la vuelta a las cosas, pero si tiene que ver con tierra o recursos naturales, tenemos que atender. Creo yo que esa es una cuestión que nos tenemos que llevar, que tenemos que compartirlo con los compañeros, con el comisariado, con los comuneros. Cuando se toque el tema de tierras, están tocando nuestra vida y nuestro futuro, y ahí tendremos que dar una palabra. Ok, vamos a ver en este contexto cómo está en sus líneas generales esta reforma energética. Una primera cuestión que trae la reforma energética es meter toda esta actividad de extracción de hidrocarburos y de producción de energía eléctrica bajo tres conceptos que las hacen intocables y que las hacen poner como un tema prioritario del país. Ya lo decía Luis Hernández. Están catalogando esta actividad, la extracción de hidrocarburos y la generación de energía eléctrica, como una actividad estratégica, como una actividad de interés social y de orden público. Ya lo decía Luis, o sea, una actividad que lo van a hacer particulares, que van a obtener ganancias particulares. Ahora se está calificando que es de orden público, de interés social y actividad estratégica. Ahora, esto que lo califiquen así pues no tendría ninguna preocupación si no fuera por las consecuencias que esto trae. El hecho de que lo califiquen como de orden público, de interés social y una actividad estratégica, significa que cualquier otra actividad no tiene preponderancia, sino que estas actividades van a prevalecer por sobre otras, entre ellas la producción de alimentos. Y lo dice claramente la reforma, el artículo 8 transitorio de la reforma energética, de la reforma constitucional, al artículo 27 y 28 fundamentalmente, dice lo siguiente. Miren, lo voy a leer textualmente porque aquí están las claves en donde uno dice esto ya tiene otro nivel de agresión. Dice el artículo 8:
Derivado de su carácter estratégico, las actividades de exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica a que se refiere el presente decreto, se considera de interés social y orden público. Escuchen esta parte. Por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos afectos a aquellos. O sea, si ya dijeron aquí hay hidrocarburo o aquí hay potencial para producir energía eléctrica, ninguna comunidad puede decir: es que yo aquí obtengo mis alimentos, es que yo aquí es mi pastoreo, es que aquí yo hago mis rituales. Está diciendo, tiene preponderancia sacar ese recurso por sobre cualquier otra actividad. En otros términos, o en términos más sencillos, los proyectos van porque van. Es como si nos dijeran: a ti te toca morir, lo único que tienes derecho es a elegir cómo quieres morir. Con un disparo, con una daga, ahorcado, ahogado, cómo quieres morir, tú eliges, pero de que vas a morir, vas a morir. Aquí un poco es así el asunto. El proyecto va, la concesión, la asignación va, se tiene que extraer el petróleo. Si ya me dijeron que aquí hay petróleo, ya no hay opción ni forma de oponerse, porque es una actividad de orden público, de interés social y estratégico para la nación. Eso lo establece el artículo 8 y lo reitera el artículo 96 de la Ley de Hidrocarburos. Dice este artículo: la industria de hidrocarburos a que se refiere esta ley es de utilidad pública. Procederá a la constitución de servidumbres legales, la ocupación o afectación superficial necesarias para la realización de las actividades de la industria de hidrocarburos, conforme a las disposiciones aplicables en los casos en los que la nación lo requiera. Las actividades de exploración y extracción se consideran de interés social y orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie o del subsuelo de los terrenos afectos a aquellos. Lo reitero, se está diciendo, si ya se detectó este recurso, se va a sacar y nada más tú tienes derecho, que esa es la otra parte que regula la legislación, tú tienes derecho a negociar con el beneficiario de este contrato, a negociar cuánto quieres por la ocupación de tu terreno. Se dan 180 días para que la empresa y la comunidad se pongan de acuerdo. Si no se ponen de acuerdo, se crea la figura de la ocupación temporal. Si no se ponen de acuerdo, también procede la servidumbre de hidrocarburo. Una servidumbre implica que para llegar a donde está el bien, en este caso el petróleo, pues hay que pasar por algún terreno. No lo pueden ellos obtener, digamos, colocando algo en el aire y de ahí extraer lo que está en el subsuelo. Pues el único contrato al que tendremos derecho es a una servidumbre para que se establezcan pues la maquinaria, las bombas, los pozos, todo lo que requieran para extraer el hidrocarburo. Y dice la legislación que si no nos ponemos de acuerdo, la empresa puede invocar la participación de la SEDATU y la SEDATU dirá cuánto nos toca si no nos ponemos de acuerdo. O se puede establecer vía estas instituciones esta servidumbre de paso. O si no quieren invocar a estas instituciones, pueden ir ante un juez y constituir de manera judicial esta servidumbre de paso. No hay opción. O nos ponemos de acuerdo, o lo fija administrativamente el Estado, o lo fija judicialmente el Estado, pero de que se hace, se hace. Esa es la lógica del entramado normativo que contiene esta reforma. No hay opción. Se tiene que hacer. Esa es, digamos, la disposición. Lo que tenemos entonces enfrente es que hoy por hoy toda esta lucha que había implicado la tierra, todavía del 92 hasta el año pasado, en algunos problemas que se afectaban territorios y recursos naturales,
Yo les decía a los comuneros que todavía nos alcanzaba la sombra de Zapata. Los zapatistas dijeron con esta reforma del 92, la reforma al 27, pues era acta de defunción para los pueblos. Pero todavía después del 92 la sombra de Zapata nos ayudaba. Esta triple garantía del territorio, de que es no enajenable, imprescriptible, no embargable, la acción sustituta que cualquier comunero tenía cuando el comisariado no interponía los recursos judiciales. Ya la sombra de Zapata hoy sí podemos decir ya no nos alcanza. Hoy tiene prioridad y tiene carácter estratégico sacar el hidrocarburo, obtener estos recursos energéticos por sobre cualquier actividad. Antes el artículo 27 establecía que el modo de vida campesino era un proyecto, era parte del proyecto de esta nación. Hoy con estas reformas podemos decir eso ya queda en segundo lugar. Se podrán destruir pueblos, trasladarlos a otros lugares con este enfoque que hasta ahorita estamos viendo. O sea, bajo esta idea de que la actividad de extracción, producción, tanto de hidrocarburos como de energía eléctrica, está por sobre todo. ¿Qué es lo que tendremos que hacer? Hay en la propia legislación un apartado que está por ver de qué manera se va a resolver. Hay un apartado de la legislación que prevé una especie de participación de las comunidades. Y aquí habría que poner sobre la mesa una interpretación que empieza a apuntar hacia un reducto de resistencia nuestra. Fíjense, el territorio de las comunidades puede tener dos enfoques, dos miradas. Una desde el punto de vista agrario, estrictamente agrario, que aquí tiene que ver esto que yo señalaba de la sombra de Zapata. Es decir, sobre nuestras tierras, sobre las tierras de cualquiera de las comunidades de ustedes, entran a operar un conjunto de leyes que se llaman leyes agrarias, producto de la revolución, que tenían su sustento en este artículo 27. Pero también sobre el territorio de ustedes hay otro conjunto de normas que se activan, que es desde la perspectiva de los derechos humanos y más específicamente desde la perspectiva indígena. Yo, como advierto, haciendo una revisión de la legislación, creo yo que el argumento agrario está agotado. O sea, hoy por hoy, si nosotros ponemos frente a cualquier proyecto de esta naturaleza un argumento de orden agrario, no va a tener la suficiente fuerza como para detener, contener o generar un contexto de mejor ambiente para negociar entre la comunidad y cualquiera de las empresas. El argumento que tenemos que poner por delante es el argumento indígena. La territorialidad indígena tiene una concepción distinta y tiene un marco jurídico que la tutela. Voy a tratar de comentar por qué esta idea. El artículo 118 de la Ley de Hidrocarburos establece que estos proyectos se van a desarrollar sobre dos principios. Principio de sostenibilidad, que tiene que ver con el tema del medio ambiente, y el respeto a los derechos humanos. Y plantea tres mecanismos. Uno, el de la discusión de los términos y condiciones de cómo van a utilizar nuestro terreno. Segundo, el del impacto social que va a generar ese proyecto. Y tercero, que es el más importante, la necesidad de realizar una consulta y obtener el consentimiento libre, previo e informado. Lo dice la legislación de ellos. Y aquí es donde creo yo que va a venir la etapa de tensión o de estira y afloja, porque tenemos enfrente dos derechos. Por un lado dice la legislación que el tema de hidrocarburos, el tema energético, es de una actividad prioritaria, una actividad estratégica de orden público e interés social. Y al mismo tiempo dice, esta actividad tiene que respetar los derechos de los pueblos indígenas, en especial se le tiene que consultar y obtener el consentimiento. Entonces, ¿en qué quedamos? Si fuera un argumento entre la actividad estratégica de orden público y interés social frente a la propiedad meramente agraria, creo que no tiene oportunidad. Estas tres características que le han dado
al asunto de la explotación de hidrocarburos prevalece sobre el objeto y la normatividad agraria. Pero si ahora miramos estos tres, o por lo menos creo yo que podemos plantear desde los pueblos una interpretación en esta dirección, si nosotros planteamos estas tres características que tiene la actividad energética frente a los derechos indígenas, creo que los tribunales tienen que realizar una acción de ponderación. En esta perspectiva, los criterios en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo más que pueden darnos como apoyo en esta valoración de estos dos planteamientos que vienen en la legislación, es desde la siguiente perspectiva. La Corte Interamericana ha hecho criterios y dice: las comunidades tienen derecho a su territorio y sus recursos naturales. Sin embargo, en aquellos países donde el Estado alegue tener propiedad originaria sobre ese territorio y esos recursos naturales, se tiene que mediar, se tiene que entrar a una ponderación. Y en esta perspectiva la Corte dice: si se trata de un proyecto que tiene como efecto aniquilar la vida, la existencia de la comunidad, no tiene que prosperar. Dicho en otros términos, si el planteamiento de defensa de cualquier comunidad parte única y exclusivamente desde el punto de vista agrario, creo que no tenemos muchas posibilidades. Si nosotros a ese planteamiento, a esa defensa desde la perspectiva agraria, la acompañamos la perspectiva indígena, que tiene un sustento en tratados internacionales y acuerdos suscritos por México, creo que vamos a poner en un grave aprieto el planteamiento que trae la legislación. Y aquí pues la construcción que quisiera plantearles también, viendo este panorama desolador que nos han platicado los compañeros, viendo que la legislación se alinea con esa perspectiva, o sea, la legislación nuestra se alinea con esta idea de que empresas transnacionales sean las que aprovechen, o sea, nuestra legislación abre las puertas a las empresas transnacionales y hacia adentro nos alinea a todos en esa dirección. Frente a esa perspectiva, entonces, creo yo que tenemos que profundizar el estudio, la reflexión de los derechos indígenas, la perspectiva territorial indígena, su regulación en el Convenio 169, su regulación en la Declaración de Naciones Unidas y sobre todo los criterios que ha ido construyendo la Corte Interamericana, son temas que tenemos que comenzar a trabajar y a plantear como el último reducto de resistencia que tenemos frente a esta situación. En este enfoque ayuda la reforma del 2011. La reforma del 2011 es la reforma en materia de derechos humanos, plantea que todos los jueces, al abordar cualquier problemática de pueblos indígenas, tienen que tener en su parámetro y en su análisis los tratados internacionales, los convenios que ha suscrito nuestro país en materia de derechos humanos y en este caso en materia de derechos de los pueblos indígenas. Al amparo de esta reforma, hemos ya comenzado a observar algunas resoluciones favorables en donde se interpreta de manera adecuada esto que estoy comentando, el enfoque del territorio desde la perspectiva de los derechos humanos y en especial desde la perspectiva de los derechos indígenas. Un tribunal de justicia fiscal y administrativa para un caso de aprovechamiento del agua en Oaxaca hace un análisis de este conjunto de instrumentos y por lo menos apunta en la siguiente dirección. Ellos dicen, los magistrados que integran este tribunal dicen que leyendo el 2 constitucional, el Convenio 169, la Declaración de Naciones Unidas, no hay duda que los pueblos tienen derecho a utilizar sus territorios, concepto de territorios por encima de tierras, y recursos naturales que ahí se encuentran, en la forma y modalidad de propiedad y tenencia de la tierra que libremente decidan dentro de los límites establecidos por la Constitución. O sea, este criterio nos está diciendo que la propiedad que tenemos en México
jurídico tiene que ser interpretada en sentido más amplio. En nuestro país, cualquier comunidad y ejido tiene una propiedad derivada, porque nuestra Constitución nos dice que la propiedad originaria es de la nación. Es decir, las resoluciones de ustedes protegen una especie de propiedad y esa propiedad no tiene grandes alcances, pero desde la perspectiva indígena, y lo interpreta ese tribunal, debe tener una perspectiva de derecho ancestral, de derecho originario sobre el territorio, no sobre tierras. Un segundo derecho que se deriva, según este tribunal, es conservar y mejorar la integridad de sus tierras y el acceso preferente al uso y disfrute de los recursos naturales de los lugares que ocupan. Este es otro elemento que puede dar sustento a nuestros planteamientos que en su caso podamos hacer llegar a los tribunales como medida pues para contener esta legislación. Un tercer derecho que establece este tribunal es el de apropiarse de las aguas subterráneas, en este caso porque ese era el planteamiento que se llevó. Otro derecho más, la protección especial de los recursos existentes en sus tierras, así como a participar en la utilización, administración y conservación de los mismos. Y una última, ser consultados en caso de que el Estado sea titular de la propiedad o tenga derechos de otra índole sobre los recursos existentes en las tierras donde se encuentran asentados los pueblos y comunidades indígenas. Esto lo quiero compartir con ustedes porque si bien la legislación apunta en una dirección, bajo el enfoque de derechos humanos tenemos la posibilidad de contener bajo la perspectiva de los derechos indígenas esta legislación. La resolución emitida por la Corte en el caso Cherán, donde obliga la consulta para una medida legislativa, o los casos de consulta que ha conocido, creo que apuntan en otra dirección y yo creo que fortalecen esta idea de que para encarar este nuevo marco jurídico de las leyes energéticas, pues está agotado, por así decirlo, el argumento agrario, pero el argumento desde la perspectiva de los derechos indígenas nos ofrece una posibilidad de resistencia en las comunidades. Yo creo que en esa medida, talleres como esta, foros, reuniones, talleres al interior de las comunidades para hacer del convenio 169 de la Declaración de Naciones Unidas y aún del artículo 2 con todas sus limitantes un instrumento importante de defensa, creo que es una tarea que tenemos que desarrollar en los siguientes meses, días, porque esto, como hemos visto, pues es una amenaza, un peligro que está ya a la vuelta de la esquina. Pues yo ahí lo dejaría, si hubiera alguna interrogante, pues podemos aumentar un poco.